Analía, escrito por María Marta y narrado por Astrid Graham para el canal Candiamigas Audiofix. Capítulo 3. Ágata, por el amor de Dios, haz que se callen esas mucosas. Regañaba Marcelo a su esposa Ágata, quien se las ingeniaba para cargar a su hija y a la pequeña bebé que su esposo había traído consigo. «Hago lo que puedo, pero ayúdame a cargar a Annie por lo menos», exclamó Ágata demasiado cansada después de haber pasado varias horas en el tren. «Ese es tu problema, mujer», respondió furioso. «Si no se callan esas niñas, soy capaz de tirarlas por la ventana. Al fin solo son un estorbo esas dos». «No serías capaz», dijo nerviosa Ágata. «Por supuesto que no», respondió Marcelo sonriendo. «A pesar de que en este preciso momento odio a estas niñas». Hizo una pausa para señalar a las niñas y tocar la mejilla de cada una de las bebés. «Es a través de ellas que voy a tener la vida que merezco». «¿Qué piensas hacer, Marcelo?», preguntó Ágata, aún más nerviosa y asustada. «Ya lo verás, querida, ya lo verás», respondió metiéndose un cigarrillo a la boca y tras inhalar y exhalar el humo del cigarro, se quedó viendo a las niñas como si fueran una joya cara por la cual le darían mucho dinero al venderlas. «Y aunque no te lo merezcas, querida, compartiré lo que me den contigo». Ni Marcelo ni Ágata se volvieron a dirigir la palabra en lo que restaba del viaje. Él se dedicó a dormir, ya que en los últimos días había estado bastante entretenido con Sara. El instinto maternal de Ágata nació desde que vio a esa pequeña en los brazos de su marido. Él no le había contestado cuando le preguntó el nombre y el origen de esa bebé, por lo que le había puesto de nombre Candy, como la muñeca que llevaba entre sus mantas. «Por fin llegamos», anunció Marcelo a su esposa cuando el tren se detuvo en Chicago, cerca del lago Michigan. «Anda, camina, Ágata, que Edna nos espera». «¿Edna?», preguntó Ágata, recordando que gracias a esa mujer tuvo uno de los momentos más difíciles de su vida matrimonial al lado de Marcelo. «¿No estás hablando en serio?». «Cállate, Ágata, y camina». Le apresuró más el paso sin siquiera dignarse a ayudar a su mujer con alguna de las niñas. «Hola, querido Marcelo, gusto de volverte a ver», saludó una mujer castaña con cara redonda de unos 30 años y con el vestuario el cual la delataba como mujer de la vida galante. «¿Esas son las niñas?», preguntó Edna a Marcelo después de darle un beso cerca de los labios, y sin que alguien le respondiera a su pregunta se acercó a ellas y las vio a ambas. «Las dos están lindas», aseguró, «pero definitivamente la rubia será mucho más hermosa que la pelinegra». «Da igual quién sea la más hermosa, lo importante es que ganaremos mucho dinero a través de ellas», respondió Marcelo, entrando al prostíbulo en el cual varias veces había visitado. «Edna, ¿puedes llevar a mi mujer y a esas niñas a un cuarto?» Edna solo se le quedó viendo a Ágata de manera antipática y con un leve «sígueme» se dirigió a un cuarto, en el cual solo se encontraba una cama pequeña y en mal estado, una silla de madera despintada y una pequeña mesa. Ágata no sabía si era la tristeza que le daba después de parir o la incertidumbre sobre su futuro, pero al cerrar la puerta la extravagante mujer empezó a llorar en una esquina de la cama. «No debí haber salido de casa. Todo esto es mi culpa. Si mi hija tiene un futuro tan infeliz al igual que el mío, solo será mi culpa». Y es que de por sí la vida de Ágata había sido como ella misma lo describió, infeliz. Su padre abandonó a su madre cuando tenía 2 años de edad. Al verse las dos desprotegidas, la mamá de Ágata, Isabel, decidió que lo mejor sería regresar a la casa de su madre y sus hermanos, y así regresaron a México. Pero ellos no la recibieron con besos y abrazos, más bien con regaños y amenazas. Isabel y Ágata se convirtieron en las sirvientas de su propia familia, y desde ahí la tortura empezó para Ágata. Los años pasaron e Isabel lamentablemente enfermó por unos malos tratos y la poca comida que les daban. Murió cuando Ágata cumplió 13 años. Siguió por 2 años más trabajando y aguantando todas las humillaciones de su familia. Cuando cumplió 15 años, encontró a un muchacho llamado Marcelo y se enamoró perdidamente de él. Por primera vez Ágata tenía la sensación de que sí podía llegar a ser feliz y de sentir que todo iba a estar bien.
Ágata y Marcelo se casaron y se fueron a vivir a Estados Unidos. Al poco tiempo descubrió la primera infidelidad de su marido con Edna Stewart, la propietaria del prostíbulo más concurrido de Chicago. Ágata no tuvo más remedio que perdonar a su marido. Ese iba a ser el primero de los tantos engaños que cometería el amor de su vida. Pasó un tiempo y Ágata quedó embarazada, situación por la cual Marcelo empezó a cambiar e incluso trató de que ella abortara, y al no ceder, él cambió mucho de humor hacia Ágata. Ya no era cariñoso y siempre la andaba gritando y golpeando por cualquier cosa por mínima que fuera. Una noche, luego de ir a lavar ropa, regresó a su casa y sufrió de nuevo con un sentimiento ya conocido, la traición. Ágata encontró a Marcelo con una mujer en su cama. Sabía su nombre, Sarah Ligan, así se llamaba. Lo sabía porque varias veces los había visto juntos, mas nunca llegó a sospechar que tuvieran una relación, y menos porque ella era una mujer casada y con hijos. De tal impresión, el parto se le adelantó y nació esa misma noche una niña que vino a iluminar su mundo lleno de oscuridad. Ella estaba más que contenta por su hija, pero el padre de su bebé no. Estaba enojado y decepcionado con ella, y tanto fue su enojo que la dejó sola durante un mes. Cuando lo volvió a ver, traía en sus brazos otra bebé, y le ordenó que guardara sus cosas y salieran rápidamente de su casa. Sí, definitivamente su vida había sido un fracaso. Desde el abandono de su padre, las humillaciones de su familia, la muerte de su madre y los engaños de quien ella creía era el amor de su vida. No puedo derrumbarme ahora. Tengo que luchar, tengo que ser fuerte por estas dos niñas, porque ahora tú también eres mi hija. Tomó la pequeña mano de la bebé rubia y la de su hija, y se juró a sí misma que ellas no pasarían por lo mismo, por lo menos mientras que ella estuviera con vida. Ágata se levantó del suelo y salió un poco de esa habitación que sentía que la asfixiaba. Por suerte no estaba con llave y pudo salir fácilmente. Salió y caminó por los pasillos hasta que escuchó la voz de su marido. Como te imaginarás, Marcelo, no te puedo dar más de lo que te ofrezco por las niñas. Oía la voz de otro hombre que estaba conversando con su marido, pero no lo conocía. Aún son unas bebés, habrá que darles comida, cuidarlas, cambiarles el pañal y no sé cuántas cosas más. En resumen, en este momento esas niñas no sirven para nada. Pero cuando crezcan podrás sacar ventaja de ellas, insistía Marcelo. Tú lo has dicho, cuando crezcan. Por el momento no me sirven, y si no aceptas el dinero que te doy, es mejor que te vayas y regreses cuando ya sean unas señoritas. Ah, y asegúrate de que se mantengan puras. Sabes todo lo que vale una virgen. Ágata, al oír esas palabras, se le fue el alma por un segundo. Había escuchado perfectamente y todo estaba más que claro. Su marido estaba negociando sobre sus hijas para venderlas al dueño de ese prostíbulo. ¿Ese era el destino que les esperaba a aquellas niñas? Esto era más de lo que podía soportar, y sin esperar para saber la respuesta de su marido ante aquel despreciable hombre, se apresuró al cuarto donde estaban las niñas y las tomó. Agradecía a Dios que en ese cuarto había una ventana que daba directamente a la calle y no estaba tan alta, ya que la habían dejado en la planta baja de la casa. Salir de ese horrendo lugar no les costó. Lo verdaderamente difícil sería cómo esconderse con dos niñas y sin dinero. Ágata caminó lo más rápido que pudo, solo pensaba en alejarse de ese lugar y luego pensaría con más calma qué harían para sobrevivir. El miedo de que Marcelo le quitara a sus hijas no la dejaba concentrarse y sin darse cuenta llegó cerca de las montañas. No sabía si era seguro, pero había un pueblo con muchas casitas. Pensó en pedir trabajo, pero seguramente no conseguiría nada. Tenía que buscar un refugio rápido, ya que el presentimiento de que Marcelo la fuera a encontrar no salía de su corazón. Y el clima tampoco ayudaba, era invierno y la nieve había empezado a caer hace aproximadamente 30 minutos, pero había empeorado hace apenas unos minutos. Siguió caminando, se le dificultaba la vista por la nieve y ya estaba exhausta y con hambre. Le rogaba a Dios que la ayudase a encontrar lo que fuera para protegerse ella y las niñas, pero sus ruegos no eran escuchados y cuando menos se lo esperó, escuchó un grito. ¡Allí están! Volteó a ver y pudo ver que era su marido en compañía de dos hombres a los cuales no conocía, pero su corazón le decía a gritos que no eran de fiar. Aún sin poder creerlo, salió corriendo sin atreverse a voltear a ver para atrás, porque sentía que Marcelo la atraparía y le pondría fin a su existencia.
Ágata no supo cuánto tiempo corrió, sabía que los músculos de sus piernas estaban colaborando y agradecía por ello. Lo siguiente que escuchó fue nuevamente un grito, pero no como el anterior. Esta vez conocía perfectamente la inconfundible voz de su marido. La voluntad de voltear a ver pudo más que la de seguir corriendo, y meneó la cabeza solo para ver cómo el hombre que amaba y el que le había hecho tanto daño caía por un barranco y uno de los hombres que lo acompañaban detrás de él. No es que se sentía bien por lo que le acababa de suceder a Marcelo, pero se sentía agradecida ya que no la estaban siguiendo y podía seguir buscando algún lugar que las pudiera acoger a las 3 del insoportable frío. ¿Estaría muerto? ¿Estaría herido? Eran preguntas que su conciencia le hacía, pero ahora interesaba más por sobrevivir a esa nevada y ya después intentaría buscar respuestas. De tanto caminar, Ágata se sentía mareada y las piernas le fallaron por un instante, cayendo de rodillas al suelo frío, acto que despertó a las 2 pequeñas, quienes instantáneamente se pusieron a llorar. Trató de calmarlas, pero no pudo con el frío y el hambre que tenían las 2 criaturas. Era inevitable, ese era su final, pero no el de sus hijas. Gracias a Dios que había oído sus ruegos. No muy lejos de donde se encontraban, se lograba ver un pequeño hogar y por las ventanas se podía ver que había luz, lo que significaba que habían personas ahí adentro. Caminando lentamente, llegó cerca de la casa y dejó en un árbol a Candy, no sin antes darle un beso y desearle la mejor de las dichas a esa pequeñita con la cual solo había compartido horas, pero ya la amaba con todo su corazón. Luego caminó por unos pasos más cerca de la casa y sacando una libreta de su pequeño bolso escribió una nota. No puedo seguir ocupándome de ella, espero que lo hagan por mí. Se llama Annie. El llanto de Candy se oía hasta donde ellas 2 estaban y sabía que tenía que irse antes de que los dueños de ese hogar se dieran cuenta de que abandonaría a 2 bebés bajo la nieve. Adiós, hijita mía, perdóname por lo que hago, pero es lo mejor que puedo hacer por ustedes. Le hablaba Ágata a su hija, y ella, como si presintiera que algo malo fuese a pasar, empezó a llorar. «Sé feliz». La pobre mujer dejó a su hija en la fría nieve, y se escondió no muy lejos de ahí para ver si salían a auxiliar a las niñas que lloraban desesperadamente. Luego de unos minutos salió una monja seguida de una mujer de avanzada edad. No las conocía, pero podía intuir que esas 2 mujeres eran muy buenas. La monja tomó a su hija en brazos y leyó la nota que había dejado. Por fin su corazón estaba tranquilo, pero Candy, pensó. No la habían escuchado llorar, temía que no la escucharan y la dejaran morir de frío. Pero al parecer la monja se percató de otro llanto, ya que corrió desesperadamente para buscar de dónde provenía. Por suerte la monja la encontró tomándola en brazos y dándose cuenta de la muñeca que traía consigo. No supo cómo, pero Candy pasó de llorar a sonreír con la monja. Luego de unos segundos, las 2 mujeres, una con cada niña, entraron al cálido hogar. Ágata sabía que esa sería la última vez que vería a sus niñas. «Dios las bendiga siempre, hijas», dijo y empezó a caminar sin rumbo. El cansancio, la depresión y el frío estaban matando lentamente a Ágata. Ya no pudo más seguir caminando y cayó al suelo nuevamente, solo que esta vez estaba completamente sola. Le quedaban pocos minutos de vida y solo pensaba en lo feliz que fue con su hija y luego con Candy. Lamentaba no poder estar con ellas para verlas crecer, pero sabía que ya era su hora. Su corazón latía con menos fuerza y poco a poco fue cerrando sus ojos para nunca más volverlos a abrir. Capítulo 4. 17 años después. «No, señorita Pony, eso no es posible», dijo la más grande de las hijas de la señora Pony. «¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con todos estos niños? Y todo por mi culpa».
Candice White era el nombre de la niña quien se convirtió en toda una señorita y estaba a poco de convertirse en toda una mujer. Candy, una muchacha humilde, pero con una gran belleza tanto de afuera como por dentro. «No es tu culpa, Candy», aseguró la anciana mientras trataba de consolar a Candy. «Milligan es un mal hombre». «Sí, sí lo es. Ya no puedo ni dormir porque al cerrar los ojos lo único que miro son todos estos niños sufriendo porque ese loco se obsesionó conmigo y yo lo rechacé». Candy se preguntaba qué mal había hecho en la vida para ser castigada tan cruelmente. Más bien, el destino se ensañó con ella desde muy pequeña. Cuando tenía escasos 7 años, un sirviente de la familia Ligan llegó al hogar de Pony en busca de otro miembro de la familia. Al oír estas palabras, Candy aceptó inmediatamente y un día después marchó con mucha ilusión a la casa de la familia que según ella la habían adoptado. Grande fue su desilusión cuando 2 niños malcriados la recibieron echándole una cubeta de agua helada, y una señora refinada, pero con un corazón podrido, la había obligado a pedir perdón de rodillas por faltarle el respeto a su primogénito. La familia Ligan nunca adoptó a Candy, lo único que recibió de ellos fue comida, un techo donde vivir y demasiadas humillaciones. Por suerte, la hermana María, luego de que John se escapara del hogar de Pony y fuese a dar a la mansión de los Ligan, se dio cuenta de que su querida Candy era maltratada en aquel lugar y sobre todo no era feliz. Decidió llevársela de nuevo al hogar de Pony. Candy al principio no quería, pero terminó cediendo al ver que la hermana María se lo pedía suplicantemente. Candy había pensado que los Ligan se habían olvidado de ella, pero no fue así. Neil Ligan le había estado acostumbrado desde que tenía 15 años y las miradas que le daba despertaban repulsión en Candy. Un día, el descarado joven se le declaró a Candy, pero no de la manera romántica que cuentan, sino más bien le dijo que le pagaría muy bien por concederle sus favores ya que él la deseaba tanto, pero no podía exponerse a salir de la mano de una huérfana. Bastó una bofetada y un escupitajo en su cara para dejarle más que claro el asco que él despertaba en Candy. Por supuesto, Neil Ligan le dejó en claro que se vengaría de ella donde más le dolía. Y esa venganza ya había llegado. Por problemas económicos, la señorita Pony decidió hipotecar los terrenos de su hogar al banco de los Sanley, familiares de los Ligan, y Candy siempre pensaba que si esos papeles habían dado a manos de los Ligan sería su perdición. «La señorita Pony tiene razón, Candy», dijo metiéndose a la conversación la hermana María. «No es tu culpa». «Iré a hablar con Neil», dijo Candy decidida. «Le suplicaré y si es necesario le daré lo que tanto desea». «No, Candy, no te atrevas», ordenó de inmediato la señorita Pony cuando se dio cuenta de los planes de Candy. «Pero no se da cuenta, señorita Pony, él quiere mi cuerpo y... soy tu madre y te prohíbo que lo hagas». La señorita Pony jamás le había gritado así a su hija más querida, pero ella sabía que la reputación de Candy estaría en peligro y eso ella jamás lo iba a permitir. «Mira, Candy», la hermana María tomó el brazo suavemente de Candy. «No tiene caso que le ruegues a ese fulano cuando no sabemos si los Ligan tienen las escrituras de este lugar. Además, la orden de desalojo no fue mandada por los Ligan, sino por Terrence Granchester». «¿Qué me está diciendo, hermana María?» «Terrence Granchester, sí, el actor Terry Graham. Él firmó ese papel donde nos avisan que tenemos que desalojar el hogar», contestó la hermana María, riéndose por dentro de la expresión de Candy, ya que cuando aquel licenciado le había dicho aquellas mismas palabras, ella seguramente tuvo la misma expresión que Candy. ¿El actor? ¿El actor de Broadway es el nuevo dueño? ¿Él es quien nos manda a desalojar? ¿Y para qué quiere un hombre como él un lugar como este? Terry Graham, el actor más famoso de la época, su carrera había empezado a los 17 años, teniendo su primer papel protagónico a los 18 años. Terry logró lo que pocos actores son capaces de realizar, y con el papel de Romeo Montesco había iniciado su fama y fortuna. A los 21 años ya era dueño de 2 compañías de teatro y a los 25 años se había convertido en todo un hombre de negocios y su fortuna crecía como la espuma. De madre americana y actriz famosa, de padre inglés y un temido aristócrata en Londres,
Sea como sea, Terence Granchester no había necesitado de sus padres para conquistar sus sueños. De hecho, solo necesitó de su talento, sus ganas de superarse por él mismo y mucha perseverancia para ser quien ahora es. El señor Graham tiene varios negocios, no se sabe cuáles, explicaba la señorita Pony. Él es una persona muy reservada, pero se dice que su abuelo fue un buen amigo del señor Alney. Ya sabes, ellos son los dueños de buena parte de este país y la otra parte se la está ganando ese señor Graham. No hay nada que hacer, querida, solo aceptar las órdenes de este señor. Las dos mujeres se retiraron a empezar a empacar las pocas pertenencias de los niños y Candy se quedó sola pensando en que tenía que hacer algo para poder salvar su querido hogar. Pero, ¿qué podía hacer? Salió afuera para tomar sol y que el aire le pegara en la cara. Así se quedó pensando hasta que una risita la sacó de sus pensamientos. Era Lily quien reía en el jardín, la veía con un libro sentada, se fue acercando y vio hojas del periódico tiradas en el césped. Cuando estuvo cerca de ella, se dio cuenta de que la pequeña Lily estaba pegando recortes en ese libro. ¿Qué haces, Lily?, le preguntó Candy a la niña, y ésta al instante cerró su libro y con una sonrisa la cual Candy sabía que estaba ocultando algo. ¿Qué escondes ahí? Nada, le respondió mintiendo. Candy solo le hizo una cara enfadada y la niña le dio el libro avergonzada. Cuando Candy abrió el libro se dio cuenta de que había varios recortes del famoso Terry Graham, el mismo que los quería sacar a patadas de su hogar, el mismo al cual no conocía, pero ya sentía un odio hacia él. ¿Qué es esto, Lily?, cuestionó Candy mientras pasaba las páginas de dicho libro. «Es Terry Graham», respondió inocente la niña. «Eso ya lo sé, pero lo que quiero decir es, ¿tú hiciste todo esto?» «Sí», respondió la niña de 10 años. «¿No crees que está guapo? Yo digo que parece un príncipe». «Más bien, un demonio con cara bonita», pensó Candy, pero no se lo dijo a la niña. «¿Sabes, Candy? Yo sueño con conocerlo algún día y me gustaría mucho que tú fueras conmigo para presentarlos». «¿Para qué?», preguntó entre horrorizada y emocionada. «Para presentarlos. Es que mira, los príncipes se casan con princesas, ¿cierto? Pues tú eres mi princesa, Candy, y espero que se casen y tengan muchos hijos». Candy no le quedó de otra más que reírse de los deseos de la pequeña Lily. «Pero creo que eso ya no será posible». «¿Por qué dices eso, Lily?» «Porque la señorita Pony nos dijo que pronto nos iríamos de aquí y cada uno de nosotros nos enviarán a un nuevo orfanato. Ya nunca más nos volveremos a ver», respondió para comenzar a llorar. «No, Lily, no llores, ven acá». Candy se agachó a la altura de Lily y la abrazó. «Yo te prometo que eso no va a pasar, no lo voy a permitir». «Pero, ¿cómo? La señorita Pony y la hermana María dijeron que...» «Olvida lo que hayan dicho, yo lo que prometo siempre cumplo, ¿cierto?» «Cierto». «Pues confía en mí», le dio un beso en la mejilla. «Y ve a lavarte esa carita». Soltó a la niña de sus brazos, pero antes de que se alejara la detuvo. «Lily, nunca olvides cuánto te quiero». «Y yo a ti, Candy», se despidió la niña y Candy tenía que darse prisa si quería salvar el que fuese su único hogar. Con miedo pero decidida, Candy decidió ir a hablar con Terry Graham. Sabía que estaba en Chicago, ya que una de las hojas del periódico más reciente que Lily había dejado en el césped decía que el solitario señor Granchester estaría pasando una temporada en Rockford. Candy, a medida que caminaba, más crecía su ansiedad y su nerviosismo. No le costó encontrar la mansión de Terry Graham, ya que en el mismo periódico dio con ella. Su casa era hermosa, no lo podía negar, de 2 plantas, pintada de color amarillo con detalles blancos. Se podía ver todo tipo de flores y plantas bonitas que adornaban la residencia. Con dedos temblorosos tocó el timbre y a los pocos minutos un hombre con traje negro, cabello pelirrojo y cara inexpresiva. «Buenas tardes», se apresuró a decir Candy. «Mi nombre es Candy White y necesito hablar con el señor Graham».
Si busca trabajo, le cuento que por el momento no necesitamos personal, respondió aquel hombre que desde un principio le pareció a Candy un hombre amargado y frío como un hielo. No, no estoy buscando trabajo, contestó Candy cuando el hombre frío tenía indicios de marcharse. Es una emergencia, necesito hablar con Terry Graham, por favor, es urgente. El señor Graham no recibe visitas de muchachitas, y menos si son de su categoría. Aquello era un insulto grave, ya que la estaba juzgando por su ropa, que era vieja y descolorida, pero eso sí, limpia. ¿Acaso pensaba que se le venía a ofrecer como mujer? Y si es así, ¿por qué todos los hombres pensaban lo mismo de las mujeres humildes? Sea como sea, ahora debía centrarse en hablar con el señor Graham. Mire, no sé qué demonios esté pensando usted, pero yo no me voy a ir de aquí sin hablar con el señor Graham, amenazó decidida Candy. Y no me importa si tengo que hacer un escándalo y gritar hasta que me quede sin voz para que me reciba. Pues adelante, pero está de más decirle que el señor Graham no la va a recibir ni hoy ni nunca. Aquellas palabras solo encendieron la furia de Candy y a todo pulmón se puso a gritar el nombre del señor Graham pidiéndole que la recibiera y a menear las rejillas de la cerca de la casa para hacer más ruido. Muchachita, por favor, váyase inmediatamente si no quiere que llame a la policía, advirtió aquel hombre, pero Candy hizo caso omiso y siguió gritando hasta que la amenaza se hizo realidad y ese mal hombre llevaba a 2 policías consigo. Es ella, llévensela de aquí. Cada policía intentó agarrar a la joven, pero cuando Candy se dio cuenta de ello, la tenía agarrada de sus brazos y la jalaban para retirarla de aquel lugar. ¡Suéltame! ¡Suéltame ya!, gritaba la pobre muchacha, y entre más fuerza usaba, los policías más la sujetaban de sus delgados brazos. Gritaba y hacía todo un escándalo que llegó a los oídos de Terry Graham, y no le quedó más de otra que salir para ver qué sucedía en su patio. ¿Qué es lo que sucede?, dijo enfadado, pero fue un enojo pasajero, ya que rápidamente se fue en cuanto vio a Candy. La muchacha estaba con vestido amarillo que le llegaba hasta debajo de las rodillas, su cabello recogido en 2 coletas de piel blanca y pálida. Su rostro estaba compuesto por su cara redonda, labios rosados y carnosos. Graciosas pecas adornaban su respingada naricita y sus ojos eran verdes. No es que a Terry le impresionaba ver unos ojos de color verde, sino más bien porque esos ojos de la muchacha que tenía enfrente de él le recordaban a alguien de su pasado. Continuará.